Nuestro querido, nuestro amigo, nuestro hermano. Él es el añafano ya. Tomás Sergei Montehermoso. Pero antes, que lo tenemos muy bien. Pero antes, quiero invitar a su ahijada, a mi hija Marilyn Joanny Juárez Escribano, que a ella le encantó una historia, te cuento Tomás. La muñeca, ¿cómo se llamaba la muñeca? Alicia, claro que sí. Cuéntanos sobre la muñeca Alicia. ¿Qué narra la muñeca Alicia? Marilyn. Bien. Esta historia trata sobre un muchacho Fran que era psiquiátrico. Ser psiquiatría tenía sus ventajas y sus desventajas. Era su primer día de trabajo en un hospital. El hospital era conocido no solamente porque los pacientes se curaban, sino por la paciente en la habitación 66. Él cuando ingresó vio a una señora ya mayor de edad, era la señora Doña Nachita, que lo miraba de reojo a Fran y a él le llamó un poquito la atención. Ella se estaba instalando ya en su nueva oficina, estaba al frente, su puerta estaba abierta y lo llama su jefe, el doctor, y le dice: Fran, un ratito. Él se acerca y le dice: ¿qué pasa? Que si por favor le podía cubrir su turno, ya que su esposa había cumplido años y quería hacerle una sorpresa. A lo cual él accede y dice que ya normal, era su jefe quien estaba pidiendo el favor y aparte su primer día de trabajo. Ya en cualquier momento él le podría devolver el favor. Muy bien, cuando ya el doctor se va, Fran voltea y ve a Doña Nachita que lo estaba mirando fijamente, haciendo un gesto de que la decisión que él había tomado no era la correcta. Él se incomodó un poquito con el gesto, pero ya todo pasó. Eran las 10 de la noche, él supuestamente era para irse, pero estaba cubriendo un turno. Ya todos los doctores se habían ido, no sin antes sedar a los pacientes, para que durmieran toda la noche. Él estaba en una siesta y el reloj suena a las 10. El sonido del reloj levanta a Frank y él cuando se levanta frota los ojos, estaba en su oficina, estaba la puerta abierta y ve a una niña con características rubias, con un vestido floreado, corriendo hacia la dirección de la paciente 66. Entonces él se asusta, pensó que era un paciente, pero luego se preguntó si los pacientes estaban durmiendo. Entonces ve a ver quién es, pero sin embargo no logró observar nada, solamente un fluorescente que se prendía y se apagaba constantemente. Entonces él, por seguridad, cierra la puerta y a lo lejos, escuchaba que a lo lejos había unos pasos que mientras más se iban acercando, más fuertes se hacían. Entonces él se empieza a preocupar, estaba solo en un hospital psiquiátrico y los pasos se detuvieron, como si se hubieran detenido de frente de la puerta donde él estaba. Y la manija se empieza a mover como si alguien quisiera abrir la puerta y entonces él ve que la puerta estaba sin llave. Corre a cerrar, a echarle llave, pero era demasiado tarde, la puerta ya se había abierto lentamente. Y él cierra los ojos porque no quería conocer a la muerte en persona. Ya en un momento, él al abrir los ojos era Doña Nachita, le había dicho que no se preocupara, que en esa oportunidad ella lo iba a acompañar y le ofreció una taza de manzanilla caliente. Y le empezó a contar, como para que se tranquilizara Frank, le empezó a contar que los doctores son buenos, amables, generosos, incluso le habían regalado ropa. Ya en un tiempo pasaron las 12 de la noche y el reloj, como toda hora, empieza a sonar. Pero en esta oportunidad suena de una manera distinta, suena más aguda. Y con el sonido del reloj se empiezan a escuchar unos gritos que provenían de la habitación 66. Y Doña Nachita dice que no se preocupara, le dice a Fran que no se preocupara porque era una paciente que si el doctor a quien estaba cubriendo no le habría dicho nada, a lo que Fran le contesta que no, que en ningún momento le había mencionado sobre una paciente 66. Y Doña Nachita le dice que él tiene que ponerle un sedante para que se duerma, de lo contrario gritaría toda la noche. Entonces Fran accede y se van, prepara la inyección, se van, pero
ingresa a la habitación se queda paralizado, se queda tieso. ¿Por qué? Porque al ver a la niña estaba atada de las muñecas, de los pies, su cabeza estaba moviendo de un lado a otro, sus ojos eran blancos, parecía que la niña estuviera convulsionando. Muchas preguntas se quedaron mostrando qué es lo que tiene la niña, por qué está así. Sus dedos querían desatar las estructuras que tenían en las muñecas, pero Fran no hacía nada. Y doña Nachita fue y le sostuvo la cabeza a la pequeña, pero como ve que Fran no hacía nada, va, le quita la inyección y se lo introduce a la pequeña. Y le hablaba de una manera cariñosa, como si fuera su hija. Ya la niña se fue tranquilizando y hasta que se quedó durmiendo. Llegaron a su oficina, regresaron, y doña Nachita le dice que sí, que era su hija. Y Fran le pregunta por qué es lo que tiene, y doña Nachita le cuenta que en 1976 Matilde había cumplido 6 años. Matilde era la niña, que había cumplido 6 años y su padre le había regalado una muñeca regular, de regular tamaño, que era la muñeca Alicia. Como toda niña, se alegra que le regalen un juguete, una muñeca, y la niña se había encariñado con la muñeca y jugaba todos los días con ella después de hacer su tarea. En una oportunidad, ella jugaba con la muñeca Alicia hasta que se tropieza por los pies de ella. La niña se molesta, va, agarra la muñeca y la avienta contra la pared. Cuando la muñeca cae, sus ojos de la muñeca quedan mirando directamente a la niña. Cosa que es raro porque cuando le regalaron una muñeca, tú echabas a la muñeca cerraba los ojos, la sentabas o la parabas, la muñeca abría los ojos. Tú dabas un paso con ella, la muñeca daba el paso contigo a pesar de no tener batería en su pila. Entonces, en este caso, la muñeca estaba echada, pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente a la niña con una mirada de odio, como si le quisiera hacer algo malo a la niña. Obviamente la niña se asusta, va y le cuenta a su mamá quién era doña Nachita. Como toda una madre no le cree pensamiento de niños, no le hace caso. Entonces, ya era de noche, sus padres dormían en el segundo piso y Matilde en el primer piso, y la muñeca, como de costumbre, la sentaban en la sala. Ya en medio de la noche empiezan los gritos de Matilde. Sus padres se asustan, bajan a ver qué es lo que le pasa a la niña, y lo único que gritaba Matilde era la muñeca Alicia, la muñeca Alicia, la muñeca Alicia. Su papá pensó que quería la muñeca, entonces va a la sala, coge la muñeca y le dice a su hija que si quiere la muñeca, ahí está la muñeca, y la puso al lado de la niña. Entonces esto preocupaba más a la niña, pero doña Nachita sabía que algo raro estaba pasando. Pero ya subieron, pero doña Nachita no podía dormir. Baja un buen rato, toca la puerta, le dice a su niña que le abriera, sin embargo nadie le contestó, ni siquiera le abrieron la puerta. En un momento doña Nachita pensó que Matilde ya estuviera durmiendo, pero ella ya estaba un buen rato ahí, cosa que ya pudo levantar a la niña, pero sin embargo no lo hacía. Doña Nachita ya se empieza a preocupar y le pide a la Virgen María que nada malo le estaría pasando a su niña. Entonces ella seguía tocando la puerta y como que un viento fuerte medio abre la puerta, ella empuja y ve a su niña con los ojos blancos, moviendo su cabeza de un lado a otro, tenía un exceso salivar en la boca. Entonces doña Nachita va a la abraza, llama a su esposa y la llevan al hospital. La niña parecía como si estuviera inconsciente. Cuando reacciona la niña, lo único que gritó era la muñeca Alicia le quería hacer daño, que la muñeca Alicia la quería matar, se la quería llevar. Obviamente, cuando los doctores escucharon eso, la catalogaron como loca y la trasladaron de inmediato a un hospital psiquiátrico. Y su padre le dice que vayan, o sea, sus padres no podían creer lo que estaba pasando y le dijeron que vayan, que yo voy a vengar a mi hija, voy a quemar la muñeca y la voy a botar para que nunca más la volvieran a ver. Y doña Nachita le dice, ya no te preocupes, yo te espero. Pasaron 33 años y el esposo nunca llegó. No se sabe si las habrá abandonado, no se sabe si le habrá pasado algo mientras le hacía algo a la muñeca. Pero hasta ahorita doña Nachita sigue esperando su regreso. Solo que nunca lo buscó porque no quería despegarse en ningún momento de su hija. Entonces, como para que se quedara ella en
hospital, empezó a limpiar los pasadizos del hospital, a ordenar las oficinas de los doctores y ofrecerles una taza de manzanilla caliente. Y así fue agarrando el cariño de los doctores. Frank, al escuchar la historia de doña Nachita, se conmovió tanto, fue, la abrazó y le limpió una lágrima que tenía en el ojo, ya que con tanto dolor ella le había contado. Ya era de día, era otro turno, todos los doctores empezaron a venir y en el primer lugar donde él había encontrado a doña Nachita, los doctores pasaron y le saludaron. Doña Nachita, buenos días. Doña Nachita, Dios me la bendiga, ¿cómo amaneció hoy? Pero sin embargo, Frank los quedó mirando raro porque doña Nachita no estaba ahí. Doña Nachita estaba en la habitación 66 con su hija. Y también se percató que atendían a todos los pacientes de todas las habitaciones, menos a la paciente 66. A lo cual él como que se medio molestó y le dice a uno de sus compañeros, ¿por qué no la atienden? Entonces su compañero se rió y siguió con sus labores. En un rato llega el doctor a quien había ocurrido el turno y le dice que cómo le fue. A lo que Frank contesta que al principio se asustó, pero ya fue agarrando la noche que estuvo en compañía de doña Nachita. Y el doctor lo mira raro, mira como loco. Entonces, y empieza a contar que sí, que doña Nachita me estuvo acompañando, me ofreció una taza de manzanilla caliente, y el doctor llama a sus compañeros para que lo escucharan. Y entonces al escuchar eso, uno de sus compañeros le dice, ¿por qué si la paciente 66 murió hace 3 años? Y sí, y también doña Nachita murió 6 días después, no pudo con tanto dolor, murió de depresión. Ambas murieron hace varios tiempo. Entonces Frank dice que no, porque si yo tuve contacto directo con doña Nachita, compartí palabras con ella, yo misma la vi. A la paciente no la toqué, pero yo la vi. Entonces se quedó mudo. Muchas preguntas surgieron en la cabeza de Frank. Entonces le dijo, entonces ¿por qué la saludaron cuando pasaban? Me dice que no, que por el cariño, ella siempre limpiaba ahí. Entonces, como de costumbre, por respeto la saludan a pesar de que no esté. Entonces Frank, también por respeto, antes de irse le dice hasta luego doña Nachita, y así termina la historia, la muñeca Alicia. Hay que convertir en película. Muy bien. La muñeca Alicia. Marielín, muchísimas gracias. Embajadora cultural.